Compartimos ahora la charla sobre condiciones climáticas y perspectivas para las computadoras siempre hacen esto. El 2023-24. A empezar. Bueno, este año que va a transcurrir, todos ustedes ya saben que estamos en presencia de un niño, contrariamente a la situación que tuvimos los 3 últimos años. Ya todos los productores saben que el niño para Argentina significa lluvia, que la niña significa sequía, pero no es el único elemento dentro de lo que es el océano y la atmósfera que puede generar inconvenientes en relación al clima. A veces, cada vez que teníamos un niño y de pronto la situación era al revés, porque lo que había era inundaciones, me preguntaban si otra vez iba a ser una cosa, digamos, apocalíptica o más tranquila, y yo decía que había que ver cómo el niño se combinaba con otras condiciones del océano y la atmósfera, y lo mismo decía estos 3 últimos años en referencia al fenómeno de la Niña. Si ustedes miran acá, estos son todos los niños que nos ha tocado tener en los últimos años, y estas son todas las niñas. Y estas 3 son las últimas. Y si ustedes ven, la última está marcada como la más fuerte. Esto en un índice que es multivariable, lo cual significa que no es un solo factor que tiene en cuenta, porque desde el punto de vista del Pacífico, la temperatura de estos 3 últimos años fue más o menos la misma, -1 y pico. El tema está cómo se combinó. De la misma manera, este año, este niño que vamos a tener, o que estamos ya teniendo, ustedes saben que los fenómenos en el Pacífico empiezan a mitad de un año y terminan a mitad del año siguiente. Por lo tanto, hasta fines del mes de junio estuvimos dentro del fenómeno de la Niña. Y ahora estamos ingresando, y digo ingresando, porque el fenómeno va adquiriendo, digamos, se va combinando, como les decía recién, con los demás fenómenos, con la atmósfera, y va impactando en lo que es la lluvia que ustedes están esperando a medida que el fenómeno va evolucionando. Es decir, que no es instantáneo, no es que salimos de la Niña y al otro día llueve todo lo que ustedes están esperando, sino que tiene una evolución. Bien, y entonces eso es un poco lo que yo quiero contarles de cómo salimos de este fenómeno, cómo impactó tanto este último fenómeno porque estuvo asociado a otras cosas, y ahora cómo esos otros elementos también están cambiando. Y eso va a ser lo más importante para el desarrollo de este evento que estamos transitando. Bueno, estos son un centro que está en Estados Unidos, es el National Center de Environmental Prediction. Es el que para mí, ustedes saben que hay 25 centros que pronostican el niño a la niña, por empezar. Y todos, para el desarrollo del modelo que cada uno de ellos ha desarrollado, tiene en cuenta distintos planos, justamente, del océano, de la atmósfera, etc. Para mí, el que más aciertos ha tenido en los últimos 20 años es este centro. Por eso yo lo sigo y lo respeto mucho cuando acredita cuándo va a empezar el fenómeno, cómo se va a desarrollar, qué valor va a alcanzar, cuándo va a declinar. Bueno, y ha sido particularmente efectivo en estas últimas 3 niñas para contarnos cuando, digamos, salíamos en el otoño y nos brindaba por lo menos un otoño de alivio, o cuando no salíamos, como nos pasó este último año, que directamente nunca tuvimos un otoño llovedor. Y así es para mí muy importante para compartir con ustedes el diseño que este mismo centro está haciendo para este año.
Ustedes fíjense que ya en el mes de febrero este centro se atrevía a decir, mucho antes que cualquier otro, que a partir de julio ya íbamos a estar en un valor de +1, quiere decir que ya íbamos a estar evolucionando dentro de un fenómeno El Niño. Y ese mismo centro ya en el mes de junio no solamente decía, confirmaba la existencia del niño, sino que decía que para el mes aproximadamente de octubre vamos a estar en un valor de 2 o quizá un poquito más arriba de 2. Eso hace que el niño pase a estar en un valor fuerte. El niño tiene 3 graduaciones, o débil, si llega a 1, de 1 a 2, moderado, si pasa a 2, fuerte. Digamos, en el último mes hubo así como bastante circulación en la web de que el niño no iba a ser fuerte, que iba a ser moderado. Bueno, era simplemente porque el valor en vez de 2.2 había bajado a 2, lo mismo dentro de esa categoría, sigue siendo un niño fuerte. Y este niño, que es un fenómeno planetario, ya se está cobrando algunas acciones interesantes. Si ustedes son, digamos, observadores, porque tanto el niño como la niña lo que hacen es repartir la lluvia del planeta. No es que llueve más en todas partes o no llueve nada en ningún lado, sino que lo que evapora en los océanos se reparte de manera distinta. Quiere decir que tanto en el niño como en la niña hay países que van a estar en sequía y hay países que van a estar en inundación. Bueno, este año ya estamos viendo ese reparto. Estamos viendo grandes incendios en muchos lugares como Canadá, etcétera, imparables. Estamos viendo grandes inundaciones. Estamos viendo una gran actividad en el Pacífico, que, digamos, ahí fundamentalmente impacta a los países que están como California, México, sobre todo obviamente Perú, Ecuador, Chile, que ya ha sufrido 2 inundaciones en lo que va de estos poquitos 2 meses. Bien, y nosotros que estamos esperando la lluvia, al igual que el sur de Brasil, al igual que Uruguay, que recuerden ustedes que el año pasado hasta se quedó sin agua, bien, poco a poco también van recuperando la lluvia. Ustedes me dirán, yo estoy esperando que me llueva acá un montón. Bueno, esas lluvias importantes en un niño empiezan siempre por el este. Entonces, en el este, como les decía recién, sur de Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Buenos Aires, en algún momento también le tocó a Santa Fe, sobre todo en el mes de julio y mayo, se están dando con montos interesantes, en algunos casos y en algunos días más de 200 milímetros. El último caso que quiero recordar ahora es los 185 milímetros en un día en la ciudad de La Plata. Todos verán televisión y sabrán el desastre que produjo. Es decir, no estamos hablando de lluvias de 2, de 3, de 10, de 5. Estamos hablando de la nada del año pasado, de que estábamos rezando por una lluvia de 15 o de 20, pasamos a tener lluvias que en un día pueden llegar a 200 milímetros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Obvio, ustedes la están esperando acá. La lluvia, como les dije, empieza por el este. Es una buena señal y se va progresivamente ocupando el oeste. ¿Por qué? Una razón simple. La única manera de entrar humedad a nuestro territorio no está en el oeste. Toda la lluvia y la humedad que viene por el Pacífico, motivo del Niño, se descarga sobre la costa del Pacífico, separada de nosotros por los Andes.
Quiere decir que lo único que nosotros recibimos de ese océano, una vez que ese viento descargado de humedad se eleva por arriba de los Andes y circula por arriba de Argentina, es frío en altura, que es necesario para condensar la humedad. Pero la humedad viene siempre del Atlántico. Y por ahora, el anticiclón del Atlántico, normal, estacionalmente es así, está un poquito alejado de la costa. Por eso, esa entrada de humedad se está dando al este. Pero poco a poco se va acercando, a medida que avanza la primavera, se va acercando, y es ahí donde la franja, digamos, donde están ubicados ustedes, empieza a recibir un monto de humedad mayor. Ahora hay humedad, pero no una humedad como para generar una lluvia de muchos milímetros. Pero, insisto, a medida que pasan los días, más se acerca, y a medida que pasan los días, ustedes van a ver el cambio en el volumen de la lluvia. Bien, dicho esto entonces, es importante que sepan que este fenómeno nos va a acompañar hasta junio del año que viene. Y voy a marcarles entonces las diferencias que este fenómeno va a tener con el fenómeno del año pasado. El fenómeno del año pasado, como le dijimos, era un fenómeno de enfriamiento en este océano, y también teníamos procesos, digamos, que impedían que el anticiclón del Atlántico se desarrollara con la actividad que necesita ese ingreso que siempre nos entra por el este. Por eso tuvimos, como ya les había dicho, un otoño el más seco de los últimos 60 años, después una primavera que también resultó súper seca, sobre todo al este. Fíjense, yo les dije, el Niño favorece, empieza por el este, bueno, la Niña al revés, en el este es donde produce la máxima sequía. Bueno, y eso igual, después se prolongó sobre el verano. En cuanto a los frentes polares, también esa Niña, que es lo contrario de este año, estuvo acompañada por un sistema, también aquí, este sistema de presión que se da en esta zona que separa Argentina del polo, puede estar en una fase positiva o en una fase negativa. En una fase negativa, como estuvo todo el año pasado, los frentes polares salen asiduamente desde el polo y tienen gran facilidad para entrar en Argentina. Por eso es que el año pasado tuvimos más de 50 heladas, muchas de ellas llegando hasta muy al norte del país, con heladas que nos sorprendieron en meses absolutamente históricos, como sería una helada de febrero. Bueno, todo eso este año es al revés, es decir, tenemos mucho calor al norte, el frío solamente radicado al sur, entran pocos frentes con la intensidad como para poder incursionar muy adentro de la Argentina, tuvimos mucho menos heladas en el invierno y obviamente tenemos mucho menor riesgo de heladas tardías y de heladas tempranas en el próximo otoño. Es decir, es como un sistema completamente inverso al del año pasado. Bien, bueno, acá lo pueden ver ustedes bien. El año pasado era el frío por debajo de los valores normales, llegaba bien hasta el norte, y este año es lo que domina es las temperaturas por arriba de lo normal. Y al norte muy por arriba de lo normal. Esta semana al norte hizo 38 grados, es decir, una cosa que estamos en invierno y esa temperatura completamente fuera de lo normal. Otro tema que también nos va a diferenciar este año es cómo se desarrolla este sistema de temperatura dentro del Océano Índico. Ustedes me dirán, ¿por qué me importa tanto este océano? Bueno, porque sobre todo el sistema del Pacífico, los frentes entran como ondas que van circulando y tienen como una regularidad. Es decir, aquí a la Argentina tendría que entrar un frente del oeste por semana.
Pero si yo tengo acá una condición negativa, como también la tenía el año pasado con la niña, los frentes se estacionan sobre Australia y entonces tardan en llegar a la Argentina, y por eso a lo mejor tenemos un frente por mes o menos. Entonces, esa es otra clave. Este año, esto que el año pasado era negativo aquí y positivo acá, que es lo que hacía justamente que en Australia lloviera todos los días, ahora está al revés. Positivo acá, negativo acá. Pronto Australia también va a estar sobre esta costa negativo, ya está casi, ¿no? Con lo cual, entonces, ellos van a tener sequía y nosotros somos los que vamos a recibir mayor cantidad de frentes, mayor ingreso de humedad y podremos tener lluvias normales a superior a lo normal en muchos meses. Bueno, aquí es como justamente las condiciones que se dan cuando ese sistema del Índico está negativo y este año al revés, está positivo. Por lo tanto, no veremos esta falta de lluvia. Y el último evento o importancia que tiene nuestro sistema climático para hacer entrar humedad que entra desde el Amazonas es este sistema de alta presión que se instala sobre Bolivia a partir del mes de octubre y nos hace entrar humedad que también puede convertirse en lluvia, más favorable para el NOA que para la zona de la región pampeana. Bien, entonces ustedes ven que bueno, este sistema todavía no está instalado, así que hay que ver cómo se desarrolla este año. Por eso en general también, cuando hay un niño, y sobre todo si es un niño fuerte, en el NOA puede haber una falta de lluvia, en tanto que sobre la región pampeana se activan los sistemas. El año pasado, obviamente, este sistema funcionó y quizá los que mejor lluvia recibieron estaban más al oeste de la posición tradicional de lluvia de Argentina. Bueno, esto era un poco para mostrar las heladas que impactaron sobre los cultivos y luego el verano absolutamente tremendo, sobre todo en el mes de febrero, también en el mes de enero, marzo, es decir, hubo algo de lluvia en algunos meses, pero no alcanzó. Y así es el resultado que tuvimos y que esperamos no repetir durante este año. Otra circunstancia importante que también vamos a tener grandes diferencias eran las olas de calor. La ola de calor se caracteriza por temperaturas por arriba de los 35 grados, temperaturas nocturnas también altas y sobre todo humedad relativa baja. Esta característica hubo 8 golpes de calor el año pasado, olas de calor, cosa también absolutamente récord, con una ola de calor récord en febrero y otra en marzo, también absolutamente que no había pasado en 60 años. Con esa circunstancia es importante aclarar. En un año niño, la humedad es lo que abunda. Es decir, a medida que se vaya estableciendo el sistema, ustedes verán que aunque no le llueva, lo mismo va a haber siempre humedad relativa interesante, alta, por arriba del valor de la temperatura, y aunque en el verano tengamos días de calor, porque siempre en el verano va a ser calor, si la humedad relativa está por arriba del valor de la temperatura, al cultivo no le pasa nada. Es decir, no se conforma esa condición de soplete que se dio en muchos días del año pasado. Por eso decimos siempre que el niño tiene esa ventaja, pero también por las condiciones de humedad alta y a veces por la regularidad de las lluvias, es decir, días que a veces se mantiene el cielo cubierto, hay que hacer una vigilancia sobre los cultivos en el sentido de los cultivos que pueden estar afectados por exceso de humedad, ¿no es cierto? Es decir, es como la cara opuesta de lo que hemos vivido, tenemos que estar atentos a eso. El año pasado lo que teníamos era sol, y decíamos, ¿cuándo veremos una nube? Es decir, al revés. Ahora
de pronto te vamos a tener días con condición así nublada, húmedo, entonces los cultivos van a, digamos, tener otros riesgos que el año pasado eran inexistentes. Bien. Bueno, ahí era un poco para mostrarles en febrero que tuvimos una máxima que fue el valor más alto de los últimos 70 años un día, y al día siguiente el valor más bajo con una helada, es decir, entre el 17 y el 18 hubo como 30 y pico de grados de diferencia, ¿no? Una locura. Y luego la ola de calor del mes de marzo. Bien, así entonces terminamos el año por suerte y estábamos ubicados en mayo tratando de terminar este año con sectores, como ustedes ven, muy castigados, donde todos los meses se afectaron con baja lluvia, eran prácticamente este sector así como uno podría decir como una línea sobre la ruta 7 y también en algunos casos también sobre el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, que evidentemente las lluvias ahí era como que, digamos, se dieron en su mínima expresión, y por eso también los golpes de calor pegaban más sobre esa zona falta de humedad. Y aquí es donde empieza el cambio, empieza a aparecer este calor sobre la costa, que era como, digamos, el inicio del Niño, empieza entonces a ver el cambio con esa lluvia, como les decía, que se empieza a dar sobre el este de Argentina, un mayo que termina con lluvias muy interesantes, sobre todo en algunos sectores de Santa Fe, con lluvias que llegaron hasta 200 milímetros, y también en el sur de Buenos Aires, con lluvias muy importantes. Y luego un junio más tranquilo, que terminó, digamos, con lluvias así, con frentes que entraban por el sur y favorecían el sur de Buenos Aires, pero no todo este sector norte y el sector que están ustedes, ¿no? Y empezamos en julio también favoreciendo el sector sur, porque los frentes seguían entrando por el sudoeste. Acá tenemos un frente que entró por el oeste y pudo también llevar algo de humedad a la zona. Y para que ustedes vean cómo actuó el anticiclón los días previos a esa lluvia, ven que esta es la posición que toma este sistema de alta presión. La humedad entra siempre por el lado externo, como si esto fuera un ventilador, ¿no es cierto? Y también favoreció con bastante más lluvia al este que al oeste, pero fue, digamos, una lluvia interesante. Y entramos entonces al final de julio, siempre ven los frentes entrando por el sur, parece calcado, y terminó con lluvias por arriba de lo normal en este sector sur, y por esa lluvia de julio con algo de alivio ahí en la zona norte. Así estábamos con el índice verde, mostrando obviamente las mejores respuestas en las áreas que había recibido lluvia, y todavía faltando toda esa zona central. Y empieza el mes de agosto, otra vez con lluvias en el sector este, que como les cuento que por aquí es donde empieza, es decir, por la posición que tiene el anticiclón, es por ahí que entra la mayor cantidad de humedad, y donde se forma la lluvia más importante, y acá en lo que sería la segunda década de agosto, los 200 milímetros sobre todo el cordón de La Plata y sus alrededores. Ahora hemos tenido ayer también un frente bastante débil entrando por esta zona, que también ha dejado un poquito más de lluvia. Esto estaba viniendo por Villegas, que se veía encharcado, acá creo que terminó algo. Bueno, pero es todavía que falta mucho para mejorar realmente, como digamos, y dar tranquilidad
Pero yo quería mostrarles nuevamente cómo actuó el anticiclón los días previos a esa lluvia. Acá tenemos dos lluvias, esta y este sistema de alta presión, los dos metiendo humedad, pero este más al sur de Buenos Aires, por eso siempre está recibiendo más lluvia el sur de Buenos Aires que el resto de la zona. Pero fue suficiente para generar esos 200 milímetros, como les dije, sobre La Plata en 24 horas. No estamos hablando de un mes, 24 horas. Mientras tanto, quería mostrarles las temperaturas para que vean lo que les decía antes. Solamente el sector sur ha tenido temperaturas que pueden estar por debajo de los valores normales, y en todo el sector norte están teniendo temperaturas muy altas, justamente porque hay un dominio de viento norte que impide que esos frentes del sur tengan un desarrollo hacia el norte tan importante como tuvieron el año pasado. El año pasado llegamos con heladas bien al norte, al Chaco, a Formosa, etc. Este año allá están pasando un invierno que es casi una primavera grande. Bien, ¿qué esperamos ahora? Este era el frente que entró hoy, y ya para esta semana nada más, pero para la primera semana de septiembre, ya por esto que se ve acá, se nota que va a haber nuevamente una buena actividad del anticiclón, nuevamente favoreciendo mucho más al este que al oeste, pero cuando venía para acá estuve viendo el refresh de esto y digamos la lluvia la conecta o la incluye un poquitito más al oeste que el frente anterior. Con lo cual, vuelvo a insistir, estamos muy bien con los tiempos que lleva el niño, no con los que ustedes... es decir, con los tiempos del niño. Ustedes recuerden que venimos de una niña donde todo el sistema, no solamente del Pacífico, de todos los océanos, estaba completamente inverso a la lluvia. Entonces, es poquito a poco que se va poniendo todo como en orden, estamos como mejorando el paciente, ¿no? Saliendo de eso, empezando como es normal para este tipo de fenómenos, por el este y el oeste. Si nosotros el año pasado hubiéramos tenido un niño, o el año que viene tuviéramos otro, que ustedes ya van a estar tranquilos con la humedad del suelo y en el jardín, ustedes en este momento estarían súper tranquilos, porque, digamos, nunca la lluvia en esta zona se presenta en julio o en invierno, porque no es normal. Bien, y ahora, al contrario, hubo, por suerte, ¿no?, alguna lluvia que nos dio una mejora en julio. También en agosto hemos tenido algo y vamos a seguir teniendo. Y estamos esperando realmente cuando empieza la lluvia sobre la zona, que es septiembre, donde empieza siempre por el oeste a darse los fenómenos de mayor volumen. Así que dentro de lo que es el desarrollo del fenómeno venimos cumpliendo las etapas de forma esperada. Bien, ¿cómo se presenta el fenómeno hoy? Bueno, acá ya estamos completamente en el niño, como lo ven. Tenemos las dos condiciones. Acá se acuerdan que el año pasado había enfriamiento y de este lado calentamiento. Fíjense como poquito a poco todo alrededor de Australia, que el año pasado estaba rodeada de agua más cálida que lo normal, ahora empieza a rodearse de agua por debajo de los valores normales, es decir, al revés del año pasado. Y al mismo tiempo también en lo que es el Atlántico empieza a conformarse un sistema de calentamiento, sobre todo la región, que va a fortalecer lo que sería la actividad
de la institución. Así que son todas cosas positivas que se van, digamos, poniendo en orden como para la ciudad. Acá vemos, por ejemplo, en julio ya teníamos un valor de 1.2, muy en cambio también con lo que está pronosticando el centro australiano. Obviamente ellos tienen un excelente pronóstico porque saben qué les espera con una niña y qué les espera con un niño, así que lo tienen muy estudiado y tienen muy estudiado los dos fenómenos, tanto el niño como lo que pasa en el Índico. Y fíjense que ellos para este año estaban pronosticando para agosto este valor de 1.5, al cual ya prácticamente estamos, un valor de 2 y de 2.2 digamos, 2 para octubre y 2.2 para diciembre, que es el máximo valor que se va a alcanzar, ¿no? Es prácticamente calcado de lo que dice el National Center de Biological Prediction que yo sigo. Y al mismo tiempo, el otro factor que nos interesa, que es lo del Índico, en todos los meses valores positivos, es decir, al revés del año pasado, eran todos valores negativos. Así que ellos ya se están autopronosticando sequías y también los grandes centros internacionales están pronosticando eso para Australia. Este es junio, el pronóstico como estaba. Siguió, digamos, en agosto, fíjense cómo fue avanzando el calor y cómo va avanzando el frío alrededor de Australia. Si ese niño va a ser fuerte, sí o sí, porque ya se ve aquí el corazón que va a ir avanzando con esa temperatura cada vez más alta, y ya los efectos sobre muchos países, digamos, como les contaba recién, México, California, Perú, Ecuador, Chile, ya se están viendo en cuanto a la humedad que entra por el Pacífico, pero como les dije, queda de aquel lado, La humedad nuestra tiene que entrar de Latinoamérica, no tenemos otra manera. Bien, entonces, como les dije, tanto en el niño como en la niña, la lluvia y la sequía se reparte en el planeta de manera diferente. Hay países que van a atravesar por sequía, hay países que van a atravesar inundación. Estados Unidos, el niño o la niña lo afectan lo que serían sus cultivos de invierno. De hecho, este año lo volvió a afectar. Salió, digamos, bastante parecido al año pasado. Tenía una esperanza un poquito mejor sobre los cultivos de primavera que se hacen al norte, pero también después fueron afectados tanto en junio como en julio. Por otro lado, ya no por cuestiones de temperatura o de lluvia, sino por cuestión de la guerra, otro de los cultivos afectados, tanto el trigo como el maíz, porque se hacen en gran parte sobre el sur de Ucrania, que es la zona que en este momento está en guerra, y por lo tanto hubo un 25% de la superficie que no pudo ser sembrado, después de destrucción que están haciendo de puertos, de silos, de lugares digamos, de almacenamiento, inundaciones que están provocando cuando rompen represas con bombas. Así que todo este sur, que es donde la zona de combate, era zona agrícola muy buena, por lo tanto también allí hay una reducción que se espera tanto en trigo como en maíz. Aquí es lo que muestro cómo después se fue conformando también una sequía en el mes de junio, y bueno, y cómo, digamos, en cuanto a los países que se esperan menor producción de trigo, está Ucrania y Australia, y a nosotros obviamente nos están indicando como con una mejor producción que el año pasado. Estados Unidos igual.
Y por eso los precios han subido, han bajado, dependiendo de cómo va la guerra, dependiendo de cómo van los cultivos, etc. Así que eso está muy variable. Pero lo importante en este momento es cómo se está desarrollando la campaña de granos gruesos. Al principio, digamos, se pudo sembrar bien, este era el momento de la siembra, había humedad, se pudo sembrar. Es importante destacar que a pesar que Estados Unidos el año pasado tuvo alguna merma de producción, los precios del maíz, digamos, se redujeron a partir de la cosecha brasilera, porque Brasil ha tenido una cosecha extraordinaria, tanto de soja, que la produce en la zona no afectada por la niña, como de maíz, donde está levantando prácticamente 100 millones de toneladas de esa fina, más lo que ya levantó de primera, así que realmente una cosecha súper extraordinaria que hace que pueda ofrecerle al mundo, y sobre todo a China, muy buen volumen de producción, y por lo tanto también desaceleran las compras sobre Estados Unidos, y por eso es que los precios bajan. Aquí estábamos en Estados Unidos al momento de la siembra, y luego viene este golpe, digamos, climático que hace que los precios se eleven, pero inmediatamente después hay lluvia y solamente se mantiene un sector con lluvias por debajo de lo normal. Este sector ha sido muy vigilado por el mercado, porque había semanas que llovía y entonces los precios bajaban, y después semanas que llovía y los precios subían. Después, bueno, como les dije, terminó el peligro para el maíz y siguió el peligro para la soja, porque es importante agosto para la soja. Y ven ustedes cómo en agosto ese sector se mantiene, porque a veces el precio baja porque se avisa de que va a venir un frente y que puede llover, pero después cuando llueve 10 milímetros, que no es nada, y evidentemente en medio de un verano cálido los precios vuelven a subir. Por eso estamos en un sub y baja, que a veces supera los 500, que después baja a 490, la soja, bueno, ya está ahí oscilando. Y ahora, esta semana, ellos están con el temor de un golpe de calor bastante interesante, Entonces hay que ver cómo se desarrolla. Yo quiero siempre mostrarles que el índice verde, hay una parte de Estados Unidos que está seca, pero en este momento no tiene cultivo, porque destacaron que se está desarrollando los cultivos de verano. Ven ustedes que no me dan valores excepcionales de verde, porque hay lugares que no ha llovido, tipo Bolizones, donde a lo mejor hay un poquito más de lluvia y en otros no. Y acá es un sector que las lluvias pasan por arriba, por abajo, pero ahí siempre están por debajo de los valores normales. Por eso es que todavía no está nada dicho, y sobre todo teniendo en cuenta esta semana, que hasta el día 30 se espera que se merece calor por el Golfo de México y que se eleven bastante las temperaturas, incluyendo toda esa zona que hoy está seca. Entonces hay que ver qué reacción tiene el mercado frente al efecto que puede hacer este golpe de calor. Yo recuerdo otros años en que hasta el mes de agosto los precios no estaban muy buenos, y de pronto también tuvieron un golpe de calor importante, y eso afectó los cultivos y mejoró la posición de precios. El tema entonces, hoy, desde el punto de vista climático, tenemos este efecto ahí sobre la zona de producción. Nosotros, como se ve acá, ya no se ven esos rojos tan violentos como teníamos el año pasado. Sobre Brasil se sigue viendo buenas lluvias sobre la zona del Mato Grosso. Ha mejorado las lluvias sobre el sur de Brasil, ya no se ven rojos ahí sobre el sur de Brasil. Empiezan a advertirse algunos rojos sobre Australia.
que es un poco lo que se va a ir conformando a medida que avance el año. Lo importante a tener en cuenta es que Brasil viene manteniendo una escalada en superficie y producción de soja que solamente se ve un poquito mermado cuando algún evento climático lo ha afectado, reduciendo un poco sus expectativas, pero en general si ustedes trazaran una línea, solo se ve una línea ascendente. Y sobre las 155 millones de toneladas que hizo el año pasado, este año espera obtener 165 millones de toneladas y está preparado en superficie y todo lo que le ponen para que, digamos, genética y demás, para tener de maíz, tanto de primera como de safrinha, 129 millones de toneladas. Es decir, es como que año a año van inundando el mercado de verano, tanto de soja como de maíz, y ustedes saben que el maíz que compite con el maíz tardío nuestro es el maíz de safrinha de ellos, ¿no? Que con 100 millones de toneladas nosotros no podemos competir. Entonces, es, digamos, para nosotros más beneficioso desde el punto de vista de retorno monetario siempre el valor que se puede obtener con un maíz de primera, ¿no? Entonces, yo creo que las lluvias justamente que estamos esperando para la siembra que dieran en un nivel para poder recargar el Brasil, bueno, este sería un buen año. ¿Por qué? Porque el niño siempre presenta las lluvias hacia fin de año y entonces de alguna manera nos garantiza con la lluvia de diciembre el nivel de los maíces de temporada. Bien, esto es un poco lo que se esperaba en el mes de julio y después nuevamente ven en el mes de agosto otra vez confirma 2.2, inclusive le da un pico ahí sobre el mes de noviembre que puso más alto, ¿no? Así que va a haber un niño, no queda duda, no queda ninguna duda, que puede ser fuerte tampoco. Por eso es que los grandes centros, cuando pronostican los próximos meses, ven que sobre este sector, recuerden que este sector tiene también una gran actividad ganadera, después sobre la zona de Malasia, de Indonesia, tenemos una gran producción de aceite de palma, así que todo lo que pueda pasar en este sector en relación a la sequía puede también tener algo benéfico en cuanto al precio que pueda tener los productos de aceite o los productos ganaderos, ¿no? Bien, acá entonces estamos con valores dentro de los valores normales y ya después cuando se va acercando noviembre empiezan a aparecer los valores por arriba de lo normal. Esto obviamente se extiende mucho más, es un gráfico hecho muy estadísticamente, pero de alguna manera muestra los sectores que ya se ven que pueden estar comprometidos frente a este fenómeno. Y ven cómo se distribuye, sube y se guía en distintos lugares del mundo. Bueno, nosotros, por suerte, nos va a tocar la parte positiva y esperamos tener entonces, durante también el verano, subidas dentro o por arriba de los valores. El otoño, recuerden que también se mantiene con buenas lluvias y que disminuye el riesgo de las tempranas. ¿Sí? Así que está todo dado para tener una revancha respecto a un año tan malo como el año pasado. Muchas gracias.
bueno, los 185 milímetros es un registro oficial de desarrollo meteorológico, pero ustedes saben que en los canales de noticias siempre la gente manda videos de lo que está pasando en zonas muy específicas, y yo no sé si ustedes vieron el tamaño del granizo. El tamaño del granizo, 4 centímetros de diámetro, atravesó techos de policarbonato, todas muchas casas ahí de la zona esta en que cayeron los 185 milímetros. Por eso, este sí es un riesgo que está presente en los años 20. Es decir, no se da el de helada, pero se da el granizo. ¿Por qué? Porque yo les dije que activa los frentes de altura, esos frentes que descargan del lado de los Andes y pasan muy fríos y muy altos. Hay mucho frío en altura, y a medida que empieza el calor en superficie, a medida que avanza la primavera y el verano, se arman entonces tormentas con mucha convectividad. Y esa convectividad se eleva la masa de aire cálido, y arriba, cuando, digamos, llega a los niveles en que está el frío, se convierte en granizo. Entonces, el riesgo de granizo, si ustedes ven que los cultivos están muy lindos, es conveniente un seguro. Bien. Bien, hasta aquí hemos transmitido en directo desde la Sociedad Rural sobre esta charla sobre perspectivas climáticas a cargo de la licenciada Estela Carballo del INTA Castelar.